Isaías 64, versículos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste en nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y después ahora en Romanos 3, versículos 10 a 18. Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos dos pasajes son muy fuertes, pues es la palabra de Dios describiendo el estado natural de cada ser humano. Vamos a orar, pedir a Dios que nos enseñe en este mensaje lo que Él quiere enseñarnos. Padre, muchas gracias te damos que tenemos otra vez la oportunidad para abrir tu santa palabra, que otra vez tenemos la oportunidad para leer lo que tú quieres decirnos. Y te pedimos que mientras estudiamos lo que creemos, lo que tu palabra enseña en cuanto a ciertas doctrinas, que nos des entendimiento, que quites toda resistencia a esas doctrinas y que podamos ante todo maravillarnos del tipo de salvación que nos has dado y darte toda la gloria. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Uno de los más grandes y más importantes debates en la iglesia a través de los siglos ha sido en cuanto a cómo consideramos al ser humano naturalmente. Él es básicamente bueno y solamente corrompido por su ambiente con alguna capacidad para buscar a Dios que solamente necesita un poco de ayuda, o es completamente incapaz, muerto, corrupto desde el nacimiento, una naturaleza pecaminosa, heredada, que lo hace completamente imposible agradar a Dios y ser salvo sin un milagro de su salvación y transformación. Esas son las dos opciones, cómo es el ser humano. En la iglesia primitiva, en el IV siglo, había la famosa batalla entre Agustín y Pelagiano en cuanto a este tema. Pelagiano diciendo que el hombre es naturalmente bueno y solamente necesita un poco de ayuda para ser salvo. Y Agustín defendiendo la posición bíblica, diciendo que el hombre no está enfermo espiritualmente, sino muerto, y necesidad de un milagro de la gracia de Dios para ser salvo. Es un tema que todavía es relevante hoy. En parte porque la posición pelagiana es la posición actual de la Iglesia Católica Romana. Y la posición de Agustín es la posición de la Iglesia cristiana, y más específicamente la posición de la Iglesia reformada. Pero todavía hay mucho debate hoy en día y mucha confusión en cuanto a qué es el estado natural del ser humano. No tienes que salir a la calle y preguntar a alguien si es una buena persona. ¿Qué va a decir? Pues sí, es una buena persona. Pero naturalmente cada ser humano quiere pensar que está bien, no tan malo, y que puede estar bien con Dios con nada más un poco de ayuda. Y por eso busca en cualquier religión para ayuda para ser salvo. Es un tema muy relevante hoy en día porque tiene consecuencias muy prácticas, no solamente en la doctrina, sino también en nuestras vidas. Esa es la base para poder entender correctamente la salvación. Esa es la base para poder entender cómo una persona puede ser salva. Y por eso lo vamos a estudiar hoy. La semana pasada empezamos nuestra serie en cuanto a lo que creemos con un breve estudio del tema de la absoluta soberanía de Dios. Que Dios está en los cielos y todo lo que quiso, ha hecho. Que todo lo que Dios quiere, lo hace. Son dos versículos en los Salmos. Dios es el creador de todo, Él reina y domina soberanamente sobre todo y nos salvó no por nada de nosotros, sino solamente porque quería hacerlo. Y aunque Dios no nos consulta, ni tome en cuenta nuestros deseos, porque su decreto es eterno, Él quiere ser solicitado por nosotros. Y la oración, de hecho, es eficaz, porque es un medio que Dios usa para que su voluntad sea cumplida aquí en la tierra.
Necesitamos recordar esa doctrina de la soberanía de Dios antes de continuar, porque otra vez es la base, es el fundamento de toda nuestra doctrina. Estamos tenerlo muy presente en nuestras mentes porque es la base de todo. Empezando hoy, vamos a tomar algunas semanas para estudiar lo que realmente es un resumen de lo que creemos en cuanto a la salvación, en cuanto a la necesidad del ser humano y lo que Dios ha hecho para salvarnos, lo que Dios hace para preservarnos y hacernos perseverar hasta el fin. Este resumen muchas veces es conocido como los 5 puntos del calvinismo. Y ustedes saben que realmente no uso este término porque confunde. Ante todo porque no son todo lo que es la doctrina reformada, y en segundo lugar porque no es la doctrina de Calvino ni de los calvinistas, es la doctrina bíblica. Y lo que es más, mencioné hace 8 días, que esos 5 puntos nunca fueron diseñados para enseñar todo lo que creemos. Eran la respuesta a 5 puntos de falsa doctrina que los arminianos presentaron en la iglesia de Holanda hace exactamente 400 años. Los 5 puntos que los reformados presentaron en contra de esta falsa doctrina eran la depravación total, la elección incondicional, la redención particular, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Y vamos a estudiar cada uno de esos puntos en diferentes mensajes, porque aunque no son todo lo que creemos, sí son puntos básicos e importantes para poder entender la doctrina bíblica en cuanto a la salvación, que es una doctrina basada en Dios, en su gloria, en su soberanía, no es una doctrina enfocada en nosotros, el ser humano, en nuestra capacidad. Entonces vamos a aprender hoy que cada ser humano nace en pecado, espiritualmente muerto, y no puede hacer nada para obtener una relación con Dios. En primer lugar, vamos a considerar nuestro estado original. Nuestro estado original. O para decirlo de otra manera, ¿cómo somos cuando nacemos? ¿Qué es el estado de cada ser humano por naturaleza? Pues la mayoría de la gente diría que cada ser humano nace en un estado de inocencia. ¿Verdad? Lo que dicen, cada persona nace ni bueno ni malo, sin haber hecho nada, y por eso con la página en blanco, empezando de cero, y después cada decisión que toma afecta su carácter, afecta cómo es. Ellos dicen que si el ser humano se corrompe es debido a su ambiente, es debido a lo que ve en otras personas. Esa es la perspectiva común, ¿verdad? La perspectiva del mundo. Desafortunadamente también es la perspectiva de muchos cristianos. Eso nos muestra que muchos cristianos no leen sus Biblias y que están en iglesias que no predican la palabra correctamente, porque la Biblia no puede ser más clara. Cada ser humano nace en pecado. El estado natural de cada ser humano desde su nacimiento es uno de pecado. Nacemos cada uno, sin excepción, con naturaleza pecaminosa y por eso pecamos. Es muy importante entender que la doctrina bíblica, la doctrina reformada, no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Recuerdan eso otra vez? No es que somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Es decir, todo se basa en nuestra naturaleza, en nuestro estado natural desde el nacimiento. Somos corruptos en cada parte, no debido a nuestro ambiente, no debido a lo que vemos otras personas, sino debido a una naturaleza pecaminosa que cada ser humano tiene desde su nacimiento. Ahora la pregunta es, ¿en dónde encontramos la prueba bíblica por lo que he dicho? Porque mis palabras no son importantes, ¿verdad? Regresamos al Salmo 51, lo que apenas leímos, para enfocarnos en el versículo 5. El Salmo 51 y el versículo 5. Para que veamos lo que la Biblia dice en cuanto al estado original de cada ser humano. Salmo 51, 5. En medio de su confesión, David dice algo muy cierto, muy profundo. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no quiere decir que su madre le concibió en pecado sexual. Eso no es lo que dice, no hay ninguna prueba de eso en toda la Biblia. Quiere decir que desde su concepción, cuando todavía estaba en el vientre de su mamá, tenía una naturaleza pecaminosa. Y no solamente David. Cada ser humano, después de Adán y Eva, ha sido formado en maldad y concebido en pecado, a excepción de Cristo, que no tenía padre humano biológico. También leemos en el Salmo 58 y el versículo 3,
Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso responde perfectamente a aquellos que piensan que los niños nacen en inocencia, sin pecado, y solamente empiezan a hacer cosas malas cuando lo ven otras personas. No es así. La Biblia dice que desde la matriz se apartan de Dios. Desde que nacen, hablan mentiras. La idea de un niño inocente, sin pecado, es una creencia antibíblica. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces nuestro estado natural desde la concepción, desde el nacimiento, es uno de pecado en contra de Dios. Rebeldía debido a una naturaleza pecaminosa. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque son pecadores. Es lo que ha sido llamado históricamente la depravación total. La palabra depravación en este contexto no se refiere solamente a pecado sexual. La palabra se entiende así. Aquí simplemente habla del que el estado de cada ser humano es un estado pecaminoso sin excepción. A veces usamos la palabra corrupción, para que todos entiendan mejor, es la corrupción total. Cada parte del ser humano, mente, emociones, voluntad, todo, ha sido afectado por el pecado, que es corrompida y sin la capacidad de glorificar a Dios. Cuando decimos que es una depravación o una corrupción total, no queremos decir que cada ser humano es tan malo como pudiera ser, sino solamente que cada parte del ser humano ha sido afectado por el pecado. No hay ninguna parte del ser humano que no ha sido corrompida por el pecado. Vamos otra vez a Romanos 3, el pasaje que leímos para empezar, y ver versículos 10 a 12 para otra vez probar bíblicamente esta verdad. Romanos 3, versículos 10 a 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense que dice que no hay nadie que haga lo bueno sino solamente los niños. No hay ni siquiera uno, nadie sin Cristo puede hacer lo que es bueno, lo que es de acuerdo con la voluntad de Dios. No hay justo, dice, no hay nadie sin pecado, no existe la persona que vive rectamente en cada área de su vida. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie naturalmente quiere a Dios. Nadie naturalmente quiere dejar su pecado y buscar a Dios y recibir la salvación y ser transformado para siempre. Nadie, sin excepción. Tal vez no nos gusta creer así, pero es lo que dice la palabra de Dios. También lo que ya leímos en Isaías 64, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja, en nuestras maldades nos llevaron como viento. Es muy claro, todos. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Nadie naturalmente busca a Dios, ni quiere obedecerle, ni quiere estar bien con Él. Y no solamente que nadie quiere, sino tampoco nadie puede. Es otra parte del mismo punto. No solamente una depravación o corrupción total, es también una incapacidad completa. Eso también es muy claro en la palabra de Dios. Vean conmigo en Efesios 2. Estamos viendo muchos pasajes, pero es a propósito para que podamos ver que esto viene directamente de la palabra de Dios. Efesios 2, versículos 1 a 3. También es una incapacidad completa de cada ser humano. Efesios 2, 1 a 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muertos en delitos y pecados. También leemos versículo 5. Naturalmente cada ser humano está muerto, no enfermo, muerto, no necesitando un poco de ayuda, sino es un cadáver espiritual, sin ninguna capacidad de hacer nada que mereciera el perdón de Dios. También vimos aquí en versículo 2 que somos naturalmente hijos de desobediencia.
Versículo 3 dice que somos naturalmente hijos de ira, lo mismo que los demás. No es la verdad de que cada ser humano es hijo de Dios. Cada ser humano es creación de Dios. Pero cada ser humano es naturalmente un hijo de ira, un hijo de desobediencia y necesita ser salvo para poder ser adoptado en la familia de Dios. La Biblia también dice que naturalmente somos esclavos al pecado y a Satanás, somos ciegos, no entendemos nada espiritual. Vemos en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Que no puede tampoco, no solamente que no quiere, tampoco puede. Tenemos la conciencia corrompida, el corazón engañoso, somos totalmente corruptos, totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Estamos muertos y necesitamos la vida de Dios porque no hay nada en nosotros que puede cambiar nuestro estado natural. El profeta Jeremías resumió bien el problema en Jeremías 13, versículo 23. Jeremías 13, versículo 23. Jeremías ilustra esta verdad de la incapacidad total del hombre con dos preguntas. Jeremías 13, y versículo 23. Que dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. La respuesta es, no. Así como nadie puede cambiar el color de su piel, así como que, bueno, permanentemente, por ejemplo, colorear y todo, pero no podemos cambiar el piel que Dios nos ha dado. Y así como el leopardo no puede quitar sus manchas, tampoco nadie puede en sí mismo y por sus fuerzas buscar a Dios para ser salvo. Nadie puede, nadie quiere. Ese es el estado de cada ser humano sin Cristo. La pregunta que normalmente surge después de ver esto es, pero ¿por qué? ¿Por qué soy así? Yo no hice nada antes de mi concepción, por supuesto. No hice nada durante el tiempo en el vientre de mi madre para merecer una naturaleza así. ¿Por qué yo no nazco inocente? Con la capacidad de escoger entre el bien y el mal, con la voluntad libre para escoger lo bueno y buscar a Dios, ¿por qué no? Y la respuesta es que Dios ya dio esta oportunidad a alguien. Dios sí permitió a un hombre decidir por sí mismo en un estado de inocencia, en una condición cuando podía libremente escoger entre el bien y el mal. Este hombre era Adán. Y él falló completamente. Tenía todo. La creación perfecta, estaba muerto de Edén, no había pecado en el mundo, no tenía naturaleza pecaminosa, era inocente con la libre capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y aún así, él escogió la desobediencia en contra de Dios. Entonces, la manera más sencilla para responder la pregunta, ¿por qué somos así? ¿Por qué nazco así? Es decir, por Adán. Debido a Adán, debido a su pecado original. Y si tú regañas a Dios porque no te permitió a ti la misma oportunidad para tomar la decisión, te digo, tú hubieras hecho lo mismo. Adán tenía literalmente todo lo que necesitaba para escoger correctamente y no lo hizo. ¿Por qué tú piensas que serías diferente? Tú y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Entonces, por la caída de Adán y Eva, que nosotros nacemos pecadores, que nacemos en pecado. Sabemos la historia, ¿verdad? En Génesis 3 es muy conocida. La serpiente, Satanás, tentó a Eva. Le tentó con el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Le tentó a no confiar en la palabra de Dios. Le tentó a no confiar en la bondad de Dios, sino dudar de su palabra. Él comió el fruto prohibido. Después le dio a su marido Adán, quien también cayó. Y leemos de las consecuencias en Romanos 5 y el versículo 12. Aquí Pablo hace referencia a la caída del hombre. En Romanos 5, versículo 12. Es todo el pasaje, pero nada más vamos a leer el versículo 12. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí vemos claramente la verdad de que nosotros pecamos en Adán. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense bien, dice pecaron, tiempo pasado. Nosotros estábamos en Adán, porque Él nos representó. Dios le estableció a Él como representante de toda la raza humana para que su decisión no solamente afectara a Él, sino a todos nosotros. Estábamos en Adán y pecamos en Él. El hecho de que Adán era nuestro representante y por eso su decisión afectó a todos nosotros es otra cosa que causa muchos problemas para mucha gente. Pero no es tan difícil, tenemos lo mismo hoy en día. El ejemplo más obvio es el presidente de un país. Él nos representa, nos guste o no. Bueno, si el presidente de este país hiciera algo y empezara una guerra con los Estados Unidos, y por eso algunos hombres aquí fueron llamados a servir en el ejército, y fuimos invadidos, y este país estuviera en un caos, no podríamos decir, pues, yo no hice nada, yo no debería servir, no debería tener que sufrir, la mala decisión tomó el presidente, no yo, pero Él nos representa. Lo que Él hace, las decisiones que toma, afectan a todos nosotros en el país. En cierto sentido es lo mismo que pasó con Adán. Adán era nuestro representante, nuestra cabeza federal es la palabra. Él representó toda la raza humana. Y por eso su decisión de pecar afectó a todos nosotros. Lo vemos aquí en Romanos 5 y también en 1 Corintios 15. Y debido al pecado de Adán, conforme a las palabras del Catecismo Mayor, las consecuencias del pecado son, escuchen bien, la falta de la justicia original en que aquel fue creado, la corrupción de toda su naturaleza por la cual está enteramente indispuesto, incapacitado y en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno, e inclinado de un modo completo a lo malo, y esto de manera continua, el cual es llamado comúnmente el pecado original del que proceden todas nuestras transgresiones actuales. Es la conexión con lo que ya vimos. Por eso somos totalmente depravados, por eso somos totalmente corruptos, totalmente incapaces. No podemos ni queremos buscar a Dios y por eso pecamos. Y si todavía dices, pero no es mi culpa lo que Dan hizo, mi respuesta es, en primer lugar, es precisamente por esta razón empezamos esa serie con el tema de la soberanía de Dios. Porque Él sabe mejor que tú lo que es correcto y lo que Él debería hacer. Pero en segundo lugar, por un momento, deja a un lado el pensamiento de la naturaleza pecaminosa heredada por Adán. Por un momento, déjalo a un lado. Te pregunto, ¿tú has pecado? Tienes que decir que sí. Aún el niño sabe. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, por tu pecado ya mereces la muerte, ya mereces el infierno por lo que tú has hecho. Entonces, olvídate de Adán por un momento. Tú sabes muy bien que por tu pecado mereces este castigo. Entonces no eches la culpa a Adán. Y no eches la culpa a Dios tampoco. Cada persona necesita confrontar su propio pecado y buscar la solución en Dios. Después vemos las consecuencias. Porque después de considerar lo que es el estado natural conforme a la Biblia, después de responder la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Cómo debemos reaccionar a eso? ¿Cómo debemos responder? ¿Qué debemos pensar? ¿Qué es el resultado? ¿Qué son las consecuencias o la conclusión de esta verdad? ¿Que podemos entonces merecer la salvación por algo en nosotros? ¿Que podemos hacer buenas obras para ser salvos? ¿Que podemos participar aún lo más mínimo en nuestra salvación? No, imposible. Estamos muertos, no enfermos, cadáveres sin la capacidad de hacer nada. Y ni queremos. Nadie naturalmente busca a Dios, ni quiere obedecerle, ni ser salvo. Esa es la condición de cada ser humano, naturalmente sin Cristo y sin la salvación. Entonces, si todo eso sea la verdad, si somos así tan malos, tan depravados, tan corruptos, tan incapaces, si no podemos hacer nada para salvarnos, entonces la pregunta es, ¿cómo puede una persona ser salva? Si yo no quiero a Dios, si no busco a Dios, si no puedo decidir por Cristo, ¿cómo puedo ser salvo? Es precisamente a esa pregunta que los siguientes 3 puntos, en los 5 puntos, responden. Vamos a tratar muy específicamente con esa pregunta en los siguientes mensajes. Lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo, lo que hace el Espíritu Santo.
Pero la voy a explicar ahora de manera muy breve. ¿Cómo puede una persona ser salva? Obviamente no por nada en sí mismo, solamente por la voluntad soberana de Dios, solamente por la pura gracia de Dios, el favor inmerecido que Él decide otorgar a la persona que Él quiere que sea salvo. Es absolutamente vital que cada persona entienda que esa salvación es un regalo de Dios. No podemos merecerlo, precisamente porque estamos muertos en delitos y pecados, precisamente porque no naturalmente queremos a Dios, porque estamos tan corruptos, totalmente corruptos, que sin Dios no podemos hacer nada. Nuestro pecado nada más merece la ira y la maldición de Dios. Estamos bajo la ira de Dios y merecemos estar bajo la ira de Dios, porque no solamente tenemos una naturaleza que le resiste, sino también sin Cristo es una naturaleza que es muy rebelde, activamente rebelde en contra de Él. Entonces cada persona sin Cristo vive en un estado de pecado y miseria. Cada persona vive en falta de conformidad con la palabra, con la ley de Dios, que es la definición del pecado, y no tiene comunión con Dios, sino que vive bajo su desagrado y su ira. Ese es el estado natural de cada persona y lo merecemos. No podemos regañar a Dios. Lo merecemos por nuestro pecado, por lo que hemos hecho, por cómo somos. Y no solamente aquí en esta vida, también merecemos la ira de Dios en la vida venidera. Merecemos naturalmente el castigo eterno de Dios, que es el infierno, que es la separación de Dios para siempre en un lugar de tormento y fuego eterno. Merecemos la separación eterna de la consoladora presencia de Dios. Merecemos los tormentos del alma así con el cuerpo para siempre. Pero también la Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Merecemos solamente la paga del pecado, que es la muerte eterna. Pero Dios amó al mundo tanto que mandó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga la vida eterna. Obviamente, tenemos que ver el problema primero. Tal vez todos ustedes saben lo que he dicho. Pues para que recordemos nuestro estado antes de la salvación y también para que sepamos cómo hablar con otros que todavía no son salvos, porque esta información es lo que necesitan primero. Antes de hablar del rescate, tienen que saber por qué tienen que ser rescatados. O sea, antes de hablar de la salvación, tienen que saber salvo de qué. Por eso siempre empezamos así con el problema. Tenemos que entender nuestro estado natural ante Dios primero y solamente después podemos reconocer nuestra necesidad y solamente podemos apreciar la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Y para que lo veamos, no con mis palabras, porque son muy débiles, sino con la palabra de Dios, regresemos a Efesios 2. Y vamos a leer versículos 1 a 10. Porque nada más leímos antes la primera parte, ¿verdad? La parte del problema, el pecado, la corrupción. Ahora vamos a leer todo el pasaje. Efesios 2, 1 a 10. Escuchen la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sí, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué grande salvación! ¡Qué buenas noticias!
Estamos muertos en delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza en el mundo, hijos de desobediencia, hijos de ira, viviendo los deseos de nuestra carne, no mereciendo nada, sino la debida paga por nuestros pecados, que es el infierno de fuego eterno. Pero Dios. Yo creo que esas son las dos palabras más hermosas en toda la Biblia. Porque leemos el problema, leemos el pecado, y Pablo dice, pero Dios, a pesar de todos nosotros, a pesar de toda nuestra maldad y rebeldía y pecado y suciedad, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, nos salvó por gracia, no por obras, como hechura suya, como hijos adoptados, para ser amados perfectamente por Él para siempre. Hermanos, qué gran evangelio tenemos, qué grande salvación. Entonces, que respondamos en una de dos maneras a este mensaje, porque nunca queremos estar satisfechos con solamente más información, necesitamos aplicación a la palabra. Si estás aquí sin Cristo, necesitas reconocer que no puedes salvarte a ti mismo, que no hay nada que puedes hacer para merecer tu salvación. Porque si aún tu naturaleza es naturalmente corrupta, entonces no puedes escoger a Dios. Nadie puede decidir por Cristo, nadie escoge a Dios. Puede parecer al principio que tú escogiste a Dios en la salvación, pero después te das cuenta que Él te escogió a ti. Entonces, si eres un incrédulo, póstrate ante los pies de Cristo y régale por una salvación que no mereces. Y si lo hagas, Él promete salvarte, solamente por su amor y solamente por su gracia. Y cristiano, regocíjate más en una salvación tan grande y tan amorosa y tan poderosa que te salvó de una condición tan horrible como aquella que estudiamos hoy. Y tú sabes muy bien cómo eras. Y Dios sabe mejor cómo eras. Y Dios te salvó de todo eso. Dios te transformó y tú sabes muy bien que tú no hiciste nada. Tú no pudiste transformarte a ti mismo. A veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez hemos estado en la iglesia por tanto tiempo, ya empezamos a pensar que sí somos muy buenos y olvidamos de dónde Dios nos rescató, de este hoyo terrible, en donde Él nos sacó. Y en su amor, en su gracia, nos dio la salvación. Estamos muertos, incapaces, rebeldes contra Él, pero Dios. A Él sea toda la gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, aunque nos faltan palabras, por esta maravillosa salvación que nos has dado. Hemos revisado nada más un poquito de tu palabra, cómo éramos. Y es espantoso. Estamos muertos. Éramos cadáveres espirituales sin ningún deseo para ti, sino activamente buscando todo mal. Así éramos desde el nacimiento. No hay nada en nosotros que merece la salvación. Y por eso te damos gracias que tú nos escogiste y nos salvas, no por nada en nosotros, sino solamente por tu gracia. Te pedimos, Señor, por cualquier persona aquí o cualquier persona que asiste a nuestra iglesia que todavía no entiende eso. Un niño, un joven, un adulto, que todavía quiere pensar que es bueno. Te pedimos, Señor, por las visitas que has estado trayendo aquí en nuestra iglesia y no sabemos si son salvos o no. Te pedimos que tu palabra sea muy clara en cada mensaje para que puedan entender su necesidad de un Salvador y ser transformados para siempre. Pero como tu iglesia, Señor, como tus hijos adoptados, queremos maravillarnos mucho más. Queremos otra vez realmente sentir la emoción del gozo, la salvación como al principio. Con David oró, Señor, restauranos el gozo de nuestra salvación. Ayúdanos a no sentir la frialdad. Ayúdanos a no dar por hecho lo que has hecho por nosotros, sino cada día despertarnos y maravillarnos de que somos salvos. Maravillarnos de ti, maravillarnos de tu gracia y tu amor.
Te damos muchas gracias, Señor, porque nos salvaste. Te pedimos que cumplas tu palabra de santificarnos ahora. Y por medio de tu palabra, en la oración, la iglesia, que tú nos santifiques y tú nos hagas más como tu Hijo. Haz eso te pedimos hoy, mientras regresamos a nuestras casas, en nuestros hogares. Haz eso mañana en el trabajo, mañana en la escuela. Te pedimos, Señor, que tú uses cada parte de nuestras vidas, cada tribulación, cada prueba, cada circunstancia, para nuestro bien, para nuestra santificación y para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.